proporcional a su volumen. Cuando la temperatura es constante y si el volumen es grande, las moléculas del gas demoran más en llegar a las paredes del sistema, colisionando en menor cantidad en relación al tiempo, indicando así que la presión ejercida por el gas será menor. Si en cambio el volumen disminuye, también disminuye la distancia de recorrido de las moléculas, produciendo una mayor colisión por unidad de tiempo en las paredes del sistema y así aumenta su presión. Boyle identificó de que si la cantidad de gas permanece a la temperatura constante, el producto de su presión por su volumen siempre tendrá un mismo valor constante. Utilizando la ecuación de un gas ideal, vamos igual a nRT, donde P es la presión, B el volumen, N el número de moles, R la constante de gases, que va a ser 8.314.3 joules kilos sobre kilomol o 0.082 atmósferas litro, dividido sobre mililitros menos grados Kelvin, y T la temperatura. Y de acuerdo a la gráfica PV versus temperatura, para la ley de Boyle se identifica P es igual a la constante. La nota, un milímetro de mercurio es igual a 0.0011316 atmósferas y un mililitro es igual a 0.001 litros. Equipo es igual a embolo, T a termómetro y M manómetro. Bueno, ahí nos pidieron hacer un experimento en lo cual íbamos a entrar al simulador. Lo primero que íbamos a hacer era realizar un primer bombeo, luego anotar los valores obtenidos del volumen y presión que nos va a presentar el simulador en la tabla. Luego vamos a presionar un segundo bombeo, anotar el valor obtenido del volumen y presión. Vamos a continuar realizando más presiones sobre el embolo, aumentando la intensidad hasta llegar al mínimo volumen permitido. Vamos a anotar los valores en la tabla 1, realizar dos gráficas, P versus volumen y 1 sobre P versus volumen. Después vamos a realizar un ajuste de mínimos cuadrados sobre la gráfica de 1 sobre presión versus volumen. Y luego, usando estos datos de la tabla 1, vamos a calcular el número de moles del gas que se está utilizando en el simulador. Un poquito más. Bueno, ahí, como pueden observar, hemos hecho los pasos que nos han pedido arriba. Hemos entrado al simulador, hemos ido dándole valores ahí al simulador. Después hemos realizado la gráfica de presión frente a volumen. Y luego hemos hecho la gráfica de 1 sobre presión frente a volumen. Baja un poquito más. Le doy paso a mi compañero. Continuando con la expedición, vamos a explicar esa gráfica, 1 sobre P por el volumen, en el Excel. Primero hemos encontrado las funciones empíricas, que usamos X, que se viene a ser el volumen, y Y, que es 1 sobre la presión. Anotamos esos valores que vemos ahí. Luego hemos hallado una relación lineal donde pusimos X, que viene a ser el volumen, y Y viene a ser la presión en este caso. Eso hicimos con la afinidad y era el intersecto y también el fragma más a la derecha. El intersecto y la pendiente. Abajo, bueno, para el intersecto nos pidió la sumatoria de Y, que en este caso ya lo habíamos tenido.
por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x por la sumatoria de x y y, que también hemos tenido ese valor ahí. Luego lo hemos dividido todo eso entre el n, que viene a ser el total de experimento, como he dicho, que fueron 10 en este caso, 10 valores tuvimos, multiplicado por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Y nos dio total un valor dale enter, Fran. Un valor de 3.758 por 10 a la menos 5. Y abajo, para hallar ahora el intersecto, hemos hecho lo mismo. Hemos aplicado una fórmula casi igual, que era la sumatoria de y por la sumatoria de x cuadrado, todo eso menos la sumatoria de x por la sumatoria de xy, sobre n, que en este caso viene a ser igual, fueron 10 también, por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Fran, dale enter. Ya. Una vez obtenido eso, hemos hallado una gráfica, Fran, del experimento, donde seleccionamos al volumen y 1 sobre P, que nos dio una gráfica similar al experimento. Continúa después mi compañero. Ya, muy bien. Esos fueron prácticamente los datos que nosotros hemos utilizado, teniendo como temperatura constante 300 grados Kelvin. Am, lo que pudimos hacer acá y lo que podemos discutir es que al realizar este experimento se determinó que la ley de Boole, para ello se generaron valores con un simulador y arrojaron datos de presión y volumen. Y con esos datos se realizaron pues gráficas de P versus volumen y a la inversa también. Además, se utilizaron herramientas en Excel, que es lo que vamos a hacer rato, empleando lo que vendría a ser mínimos cuadrados. En la segunda parte del experimento verifica si se obtiene la relación de volumen-presión y volumen. Nosotros digamos en esta parte que cuando se trabajó con volúmenes de 34.8 mililitros, la presión fue de 764.37 y cuando se trabajó con un volumen menor, que en este caso fue de 7,56, la presión fue de 3.504,61. Entonces podemos decir que tanto el volumen como la presión en este caso son indirectamente proporcionales, ya que mientras una aumenta, la otra disminuye, y si una disminuye, la otra aumenta. En la ecuación lineal, que es prácticamente esto que hemos obtenido, nos podemos dar cuenta de que esta pendiente prácticamente tiene forma creciente, no es una pendiente con inclinación positiva, y eso se debe a la asociación de sus datos. En la siguiente parte debemos determinar el número de moles, determinar el número de moles de gas utilizando el simulador. Hemos realizado los promedios también. Y prácticamente es todo lo que podemos apreciar en esta gráfica. La temperatura constante en cada uno, 300 grados Kelvin. La presión que va aumentando. El volumen también, el volumen que va disminuyendo. Tiene acá el mismo carácter que es indirectamente proporcional. Acá va aumentando y acá va disminuyendo el volumen. Acá tenemos la cantidad de número de moles, la presión, lo que hemos decidido multiplicar la constante de gases ideales por la temperatura, dándonos como resultado esto. Nuestras conclusiones prácticamente son así precisas y llegamos a la conclusión de que la ley de Boyle descubrió que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por volumen siempre tiene a ser el mismo valor. Otra conclusión es que el volumen es inversamente proporcional a la presión, que es algo que ya hemos mencionado, y es que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. En la parte investigativa de transparencia, es el fenómeno o ejemplo que pueden encontrar en la ley de Boyle, hemos encontrado esto. Se puede dar, por ejemplo, la presión de gases dentro de tanques, como por ejemplo el cilindro de gas de propano. En la autentificación de procesos a través de pistones y embolsos en los cuales se le regula la presión, en presiones de asociaciones con jeringas,
en juego de inflado con globos, cálculos de la cantidad de aire en lugares confinados, puede ser también el cálculo de presiones necesarias para el proceso de inyección de plásticos, y puede ser el control de presiones de la salida de gas de metano en la industria petrolera, entre otros. Un pequeño ejemplo que tenemos, por ejemplo, que nos da un pequeño ejercicio, que a la presión de 2 atmósferas, 28 litros de un gas de temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. La pregunta que nos hacen acá es ¿cuál será la presión que ejerce ese gas? Entonces prácticamente nuestra solución se basa en esto, en una igualación de presiones por volumen. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2. Donde nos dan como dato que la presión 1 es de 2 atmósferas, el volumen 1 es de 28 litros y el volumen 2 es de 15 litros. Por lo que simplemente tendríamos que reemplazar en esta fórmula. Al reemplazar todos los datos nos daría como resultado que la operación de ejercicio sería exactamente de 22,4 atmósferas. Y eso sería todo, profesor. Gracias. Bien, una consulta, muchachos. ¿Cómo han calculado el número de moles? A ver, ¿podrían explicarme de nuevo? A ver. Esto acá, lo que hemos hecho ha sido dividir simplemente la presión por volumen sobre la constante ideal de gas y la temperatura. Ya, presión por volumen es lo que tienes ahí, multiplicado que te sale 26.600, ¿no? Sí, y este valor Y RT se lo has dividido la entonces. presión por volumen. Sí. SN, Calculado básicamente acá. SN mayúscula, ¿qué cosa es? Este es el número de moles. Es la división entonces. Ya, sino que como ves, N es mayúscula, no se entiende muy bien. Un N minúsculo y el P por B es ponerle. El P por B debe ser del mismo tamaño, ¿ya? Exacto. Listo. Acá también, ¿no? Claro, o entre paréntesis debes ponerlo para que se identifique. Ya, ya. Entonces, ¿te sale cuánto? ¿1079? Sí, ¿Y en qué unidad te sale? pero por favor, un momentito. Porque lo desarrollamos. O eso, el P, la presión en qué unidades está y el volumen en qué unidades está. Pero pues, un momentito. Reemplazado entonces la constante de gases R como atmósferas por mol o cómo se ha reemplazado el constante de gases. Este es el La, claro. es el R vale, lo hemos trabajado en atmósfera por mol por Kelvin, y el volumen está en mililitros, no milímetros, y la presión en atmósfera. La presión en la atmósfera. Bueno, 1079, entonces te sale ahí como número de moles. Se han calculado bien, me parece que ahí la presión lo han convertido de milímetros de mercurio a atmósferas. ¿Esa es la presión que tienen al costado, la que están reemplazando ahí? Sí, es lo que obtuvimos en esta parte. Y ya, espérate, no, es que ten cuidado. A ver, lo que tienes en la gráfica es 1 sobre presión. Y si estás encontrando presión es en milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces tienes que convertir milímetros de mercurio a atmósferas. ¿Ya? Esto, ¿no? Sí, claro. Si no te va a salir un valor de repente muy grande. Y no creo que sea tan grande ahí en ese caso.
Ya deben convertir a atmósfera. Y está expresado ¿Qué son el volumen en convertir? mililitros. ¿Ya? Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, la constante de gases sube, ahí les di las unidades. Creo que está en litros. Sube. No, en la guía está, perdón. Ah, ah. Ahí, abajo, abajo, abajo. Ahí. Eh, Le di 0,082 atmósfera por litro. Ya, atmósfera litro. Ya. Ahí es sobre mol grados Kelvin es. No sé, ¿por qué salió ml? Bueno, mol grados Kelvin. Esto es prácticamente lo que tenemos que convertir, ¿no? ¿Mm? Esto es lo que tenemos Sí. que convertir. Y un mililitro a litro. Pues ahí lo dejaba, ¿no? Entonces, los valores que tenemos en la gráfica lo tenemos que multiplicar por Exacto. 0,0366. Sí, 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 sí. Ujú. Tienen que convertirlo. Mm, Si no ya. estarían expresando otros valores y esa constante de gas no sería la adecuada, ¿no? Claro que la expreses en Ujú. Joule de repente. Sí, ahí Entonces, tiene ahí, razón. ya, entonces, ahí por favor, modificar ya, hacer el reemplazo correcto. Ujú. Sí, pero está ahí. Ya, bueno, muy bien, muchachos. Eh, También les voy a pedir que traten de no leer mucho y si en todo caso les toca la teoría, traten de comprenderla, ¿no? Para poder explicarlo, ¿sí? Entonces ahí he visto que Mm, no lo han leído con anticipación y por eso están ahí un poco dudosos, confundidos. Ya, entonces en esa parte, por favor, también. ya, profesor. Ya, Gil Romero, ¿no? Y el Castillo. Listo, corrijan ahí no ¿ya? Perdón. Muy bien, otro grupo. ¿Tu grupo que esté listo? A ver, ¿nadie está listo? Comencé a llamar entonces. A ver, Gallardo Merino, Anticona Vela, Arteaga Huertas. ¿No hay? Bueno. Luis Mario García, Alan Jairo Vázquez, Isidro Guamán, Pulca García. ¿Tampoco están? Bueno. Alcántara Fernández, Colonia Espinosa, Ramos Parimango. ¿Están presentes?
¿Quién más? Emanuel Fernández Mego. Corrida Señero. Fernández Mego. Vivar Ábalos. Vázquez Ternero. ¿Están ahí? ¿No ha venido nadie? Junior Iván Rodríguez Otiniano. Meregildo Ibáñez. Rodríguez Huacha. Tampoco está. Francisco Abel Nieves. Sí, profesor, vamos a compartir A ver, mi grupo. ya. Un momento, claro. Se puede apreciar, ¿verdad? Sí, ya se ve. Pueden empezar. Nicole, puedes comenzar. Ya, bueno, buenos días con todos. Bueno, por omitirlo y pasar rápido para dar la oportunidad a los demás compañeros, pueden dejar bien. Ya, bueno, la hipótesis que nos planteamos acerca de la ley de Boyle es que la presión de un gas encerrado en un recipiente ha de depender del volumen, la temperatura y la cantidad de gas, acerca de la relación entre presión y volumen, considerando en cuanto mayor sea el volumen del gas, menor debería ser la presión que ejerce sobre las paredes del recipiente y viceversa. Baja, por favor. Ya, bueno. Pasando al diseño experimental, tuvimos en cuenta acerca de la ecuación de un gas ideal, que era la presión y del volumen iba a ser igual al número de moles por la constante de gases y por la temperatura. Esa fórmula se tomó en cuenta para hallar los moles. Sigue bajando, por favor. Bueno, ya. Más, por favor. Bueno, ya. Acá tomamos en cuenta la tablita de valores para poder utilizar el simulador. Tenemos el valor de nuestra temperatura, que fue objetiva para hallar la presión y el volumen. Tenemos la lista de las presiones y de los volúmenes. Bueno, acá tomamos en cuenta 12 valores para poder descartar los errores que podamos obtener. Sigue bajando, por favor. Ya. Bueno, ahí en la primera imagen que se observa, bueno, ese es el resultado de nuestros primeros 12 valores que obtuvimos al realizar el simulador para poder obtener valores de volumen, tanto la presión, ¿no? Ya. Luego se procedió a poder graficar tanto el volumen como uno entre la presión. Ahí podemos observar, perdón,
una recta lineal y bueno, comparando con la intersección entre volumen y presión. Por favor, sigue bajando. Ok, ya. Bueno, aquí creo que podemos pasar ya al Excel, ¿no? Para poder explicar todos los valores que obtuvimos, para poder proceder ya con el layer de los moles. Presenta el Excel, Francisco, por favor. Ya, este es los datos donde los realizamos. Primero la ecuación empírica. También si lo convertimos la presión a atmósfera-mol. También tenemos la ecuación, la relación lineal. También hacemos los datos, los sacamos sumatoria de cada. Aplicamos tanto el intercepto como también la pendiente. Y hallamos donde tuvimos 3.7579 por 10 a la menos 5. Y también tenemos que el intercepto de la pendiente que diré 3.3250 por 10 a la menos 7. También hicimos la gráfica presión versus volumen, donde nos salió una gráfica. También encontramos aquí su valor de la pendiente del intercepto. Y eso fue lo que hallamos en la gráfica que estábamos explicando en las relaciones. También lo pusimos en el Excel. Se puede ver el Excel. Disculpen. No, solo sobre el Word. Ya. Entonces voy a explicar de nuevo. Estaba explicando sobre las ecuaciones. Hallamos la ecuación empíricas. También hallamos el valor de la presión convertido ya, de hecho, el volumen también. También las relaciones lineales. Hallamos sumatoria. Hallamos el intercepto. También la pendiente, que en la parte superior lo tenemos. Aquí la pendiente 3.7579 por 10 a la menos 5. El intercepto 3.3250 por 10 a la menos 7. Y también encontramos la recta presión versus volumen, que también nos salió en el simulador. Y aquí también hallamos el intercepto y la pendiente de la recta. Y así como estábamos explicando, nos volvemos a nuestros datos. Tenemos también, y de ahí tenemos el análisis y discusión de resultados. Se dice que al graficar esto tenemos que la presión y el volumen al cual se evidenció que la presión es inversamente proporcional al volumen de un gas, siempre y cuando la temperatura y la cantidad de moles nos dice que es constante. Por otro lado, tenemos que la presión que ejerce sobre las paredes del recipiente es independiente. Incluso nos dice que el número de partículas de un gas a mayor presión que ejercemos sobre el gas, la temperatura del gas a mayor temperatura, mayor velocidad de partículas del gas. Y por lo tanto, va a haber de hecho una mayor presión. Todo esto se puede percibir debido a que si hacemos un buen manejo del simulador, como lo hemos hecho, vamos a realizar una práctica adecuada, es decir, para lograr determinar el número de moles, la cual nos pidieron en un principio, que fue la presión volumen por el número de moles, por la constante de gases, por la temperatura. Por otro lado, si hacemos un mal uso del equipo,
equipo, va a influir mucho en los datos que vamos a tener, por eso hay que tener un cuidado. Entonces así vamos a calcular una pendiente, un intercepto adecuado. También la presión versus volumen, la toma correcta de estos datos, como la hemos explicado, fue importante para la obtención de resultados como errores mínimos. En nuestro caso, realizamos 12 tomas de datos para reducir lo mínimo el porcentaje de error. De esa manera se obtuvo el resultado esperado. Después se calculó el número de moles. Por último, que nos pedían también el número de moles, que nos salió, que por acá estaba, acá. La fórmula aplicamos, presión, volumen, número de moles por la constante, por la temperatura. Y despejamos también y nos salió la cantidad de moles. En el Excel también lo hicimos. Y también, por otro lado, la expresión implicada de los 4 variables involucradas, tanto la presión, temperatura y volumen y el número de moles, no son independientes una de otras, ya que en realidad si 3 de ellas están fijas, la otra lo están también, lo cual nos facilitó para determinar el número de moles del gas que se está utilizando en el simulador. Mi compañera va a explicar sus conclusiones y la transferencia. María. Ya, sí. Bueno, en las conclusiones, tomando en cuenta la presión manométrica y el sistema que se puede concluir, es de que todas las presiones se comportan de la misma manera, ya que viene a ser inversamente proporcional al volumen, como nos explica la ley de Boyle. Y como segunda conclusión hemos tomado de que mediante la regresión lineal y el método de mínimos cuadrados se pudo obtener la relación entre el volumen y la presión, siendo esta inversamente proporcional, ya que es decir que mayor presión es menor volumen, o también a menor presión mayor volumen, ya que esto va a ir comprobando experimentalmente durante la ley, ¿no? Bueno, también podemos decir de que el volumen y la densidad van variando de forma proporcional, y también acerca de los cambios de presión. Bueno, esto quiere decir que al aumentar la profundidad a la que nosotros nos vamos sumergiendo, aumenta también la presión y en la que estamos sometidos. Entonces, por lo tanto, esto va a disminuir y el volumen también va a aumentar de densidad. Bueno, como transferencia, hemos investigado acerca de que la ley de Boyle tiene muchas aplicaciones en la vida moderna, ¿no? Entre ellas podemos mencionar que el ejemplo del buceo se debe a que el buzo debe expulsar el aire de sus pulmones cuando va ascendiendo y cuando éste se expande al disminuir la presión, ya que de no hacerlo podría causar daño al tejido. Bueno, entonces en este es importante comprender estos conceptos cuando buceamos, debido a que todas estas variaciones implican a que más profundidad se da mayor consumo de aire, ¿no? Este aumento de densidad va mayor conforme que descendemos. La cantidad de moléculas de nitrógeno en cada de nuestras respiraciones va aumentando y va a ser mayor. Todo esto debido a que saturaremos antes los tejidos y también se va a poner a disponer menos tiempo de fondo, ¿no? Bueno, finalmente podemos decir o comprobar que la física no es tan difícil de entender y la ley de... Baja, porfa. Y la ley mayormente de Boyle... Sube Nieves. ¿Ya? Y la ley de Boyle puede aprenderse de manera sencilla, pero todo esto siempre y cuando se va a aplicar en las prácticas, y es decir, en el buceo. Baja. Ya, se puede observar también en los aparatos que se utilizan o que funcionan por medio de la energía. Esto va, como por ejemplo, los brazos robóticos, los cuales se utilizan pistones neumáticos, actuadores, reguladores de presión y también las válvulas que liberan presión y entre otros componentes más. Se emplean en los motores de gasolina, gas o diésel, que también se utiliza en la ley de Boyle. En este proceso, la combustión interna, ya que en el primer tiempo determinado ingresa el aire al cilindro con volumen y presión.
Y en un segundo tiempo se va disminuyendo, ¿no? El volumen y al aumentar la presión de este aire, ¿no? Y el sistema de airbag, también que hemos podido investigar, que poseen los automóviles, es mayormente, ¿no? El cual funciona por medio de una descarga de una cantidad de aire o un gas determinado también, que va desde una cámara que llega hasta la bolsa, mayormente que es exterior, lo cual esta presión va disminuyendo y el volumen va aumentando, ¿no? Ya que esto va a tener siempre una temperatura que va a ir constantemente. Gracias. Muy bien. No cierren, por favor. El número de moles, ¿cómo lo han calculado también? En el Word Nieves, sube más arriba. Sube. Ahí. Está. Ya, eso lo Ya. Ahí, por favor, corregir en el caso de la constante de gases, la unidad, ¿ya? Ahí he salido en la guía mal, ¿no? Debe ser atmósfera litro sobre mol grados Kelvin, ¿ya? 0.082, no se vaya a confundir pensando que es mililitros ahí. 0.082 atmósfera litro sobre mol grados Kelvin, ¿ya? En el anterior caso salía 8.31 joules sobre kilomol aproximadamente, ¿no? Perdón, sobre grados Kelvin mol grados Kelvin, disculpe. Estoy viendo mal yo. ¿Ya? Y en el otro, la constante de gases es 0.082 atmósferas litro. ¿Ya? Abajo es mol grados Kelvin. Ya, entonces ahí tener mucho cuidado sin la conversión de atmósfera y litro. Bien, ¿hicieron esa conversión? Sí, en este caso, ¿dónde está? En de la operación nos haya así convertido 0,120. Ya, pero tengan cuidado porque ese es 1 sobre presión. Ahí deben reemplazar los valores de presión nada más. ¿Sí? Los valores de presión, ahí lo tienen incluso en el simulador, miren. Bueno, en el simulador. En la gráfica. Ahí tiene, no, ese es 1 sobre presión. Tiene que ser presión nada más. Presión y volumen. De ahí sacan. Claro, está en milímetros de mercurio. Tienen que convertirlo a atmósferas. Y el volumen que esté en mililitros tienen que convertirlo a litro, nada más. Entonces ahí reemplazan con el valor de la constante de gases y la temperatura que ustedes debieron haber definido, ¿no? Una temperatura constante, yo les dije temperatura ambiente en todo caso, ¿no? Sí, eso tomamos la temperatura constante. ¿Ya cuánto lo consideran la temperatura? Grados Kelvin. Ya, pero tiene que ser en grados Kelvin, ¿ya? No, ahí arribita, lo considera momentos el cálculo del número de moles. Y ahí solamente han calculado para uno y el resto. Aquí había habido un detalle, profesor, que, por ejemplo, en volumen decidimos hacer una sumatoria y en presión también una sola sumatoria y nada más reemplazamos en valores. Ya, pero bueno, no sé si salga muy efectivo. Lo normal es que saquen el valor de cada dato. ¿Valor por valor? El promedio, ¿no? Sí. Valor y de ahí por sacar el promedio. Pero bueno, se ha aproximado también, no hay problema. Pero vas a sacar el promedio del volumen y el promedio de la presión y ustedes han reemplazado, es lo que te entiendo, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. Bueno, el promedio de la presión, ahí te ha salido en 0.6, ya, ahí me ha reemplazado 1 sobre presión, ahí está mal, ¿ya? Reemplacen el valor de la presión, así que el promedio de la presión ahí no les va a salir 0,0, ¿no? Le va a salir entre 794 y 3800. Y ahí ten cuidado porque vamos a tener un problema. Va a sacar el promedio entre la presión 794 y 3800, mira, ve. Entonces calcularías de repente el número de moles para un valor entre esos dos datos.
es mejor que calcules el valor más constante entre cada dato y de ahí sacas el promedio, ¿ya? Que no de repente te va a salir extraño el valor. Que veo que sí se aproximó porque está bien pequeño, ¿no? Pero no sé si sea el correcto. ¿Ya? Entonces lo más recomendable es que reemplace mejor 794 milímetros de mercurio a atmósferas y el volumen de 33.5 en mililitros a litros. Reemplacen, obtengan el valor del número de moles. Ese es tu primer dato. El siguiente también con el segundo dato. Y ahí, de todos esos datos, el número de moles que te van a salir con una pequeña variación, sacas el promedio. Si haces de repente el método de trabajar 794 hasta 3800, vas a sacar el promedio de entre 794 y 3800. De repente vas a sacar, ¿cuánto le salió? 1400 de repente, ¿no? Puede ser que calcules eso. Y solamente sacarás el cálculo de 1400 entre 17.8 de repente, ¿no? Entonces, ¿qué tan contundente sea el valor? No podría decirte, ¿no? Tendrías que ver si es el que más se acerca. Ya, mi recomendación es que lo hagan dato por dato y saquen el promedio. Ya tienen un valor casi constante del número de moles. Ese valor constante tiene que repetirse, ¿no? Que tenga una variación pues en milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, es aceptable, ¿no? Pero tienen que ver exactamente cuánto tendría que ser, ¿no? Cuánto tendría que ser aproximadamente, ¿no? Aunque no varía mucho. Ya, y otra cosa, también consideren la temperatura absoluta y un valor constante. Ese es el problema también que en el simulador no había, por eso les dije, consideren la temperatura como si fuera temperatura ambiente, 25 grados, 23 grados, y deben mencionarlo ahí también, ya en la guía, considerando la temperatura, 25 grados centígrados en grados Kelvin ya coloca. 23 grados centígrados, ahí colocan. 27 grados centígrados, ahí colocan, ¿no? Entonces, para un solo valor de temperatura obtuvieron eso como resultado. ¿Sí? Entonces, ahí quizás no varíe mucho por unos cuantos grados de temperatura en temperatura ambiente para el caso del número de moles, ¿no? Quizás habrá una pequeña variación, pero bien ínfima, ¿no? Pero igual, esas son mis recomendaciones, muchachos. Modifican ahí el análisis del número de moles, ¿ya? Ya, profesor. Ya, profesor, Ahí, gracias. disculpen, les va a faltar esos estudios, ¿sí? Igualito también para cuando hagamos la siguiente guía. Y para que ustedes también se acostumbren, ¿no? Cuando hagan sus mediciones también. Muy bien. Ya está anotado acá el grupo. Perfecto. Listo. Ya lo modifican entonces, muchachos, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Ya, Gracias. profesor, gracias. Listo, señorita. Bien, continuemos. Anel Joverson, Villalobos, Correa Ruiz, Calderón Rodríguez, Peralta Gamboa, Sare Chávez, ¿están ahí? ¿Nada? ¿No ha venido Villalobos? ¿Está ahí? Aner, Joverson. Pues, ¿dónde estará Aner? Bueno, Correa Ruiz, Presente. ya. A ver para que presenten. ¿O no lo tienen listo? Marcelo, Raza, no lo tenemos listo. ¿qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado con el resto? ¿No se han descuidado? ¿Qué ha ocurrido? No sé, algunos no han podido, no han tenido tiempo para reunirse y los que hemos estado a avanzar, pues no pude hacer todo.
¿Qué pasó? Les he dejado una semana completa para que lo trabajen y ya estaba, incluso les he dado el Excel para que ustedes ya simplemente reemplacen los datos. ¿Qué sucede, pues, muchachos? Yo ahí que estaba siempre confiado que ustedes son cumpliditos. Bien. Grupo que esté listo. Ya hay 2 grupos que se han cumplido. Eso quiere decir que sí ha habido tiempo para que lo hagan, ¿no? Claro que ha habido algunos inconvenientes como el cálculo del número de moles, pero es entendible por... confunde a veces las unidades, ¿no? Confunde las unidades. Bueno, y el procedimiento a veces, ¿no? Pero el resto lo han hecho bien. Bien, a ver, un grupo más. ¿Quién está listo? ¿Nadie? Sí, revisando la guía, ahí está pues el error, ¿no? En vez de poner mol, he puesto ml, ¿no? Ahí corregí nada más, ya que de repente también se han confundido por eso algunos. Bien.
Bien, ¿nadie más está listo? ¿Con los dos grupos? Bien. Carlos Moya, de repente, ¿quieres mencionarles algo? Profesor. Bien, ¿en qué tema están ustedes en teoría, muchachos? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿En qué tema están? En teoría. Jóvenes. Primera ley termodinámica. ¿Ah? ¿Han hecho teoría de gases? ¿Teoría cinética de gases? Cinetic, sí. ¿Me han hecho la ley de Charles también, no? La ley Ah, de aunque todavía nos Boyle. falta porque se había postergado. Creo que hoy lo vamos a hacer, digo el miércoles. Ya. Bueno. Bueno, no podemos hacer más. En todo caso, pues, vamos a tener que dejarlos ahí, pues nada más. Ya se supone que deberían haberlo trabajado hoy día, ¿no? Bueno, en todo caso, la siguiente semana será pues ya que avancemos la siguiente guía. Nos corresponde ser entonces a presión constante, ¿sí? Y sin transferencia de calor también creo que nos corresponde. Bueno, en todo caso ya lo haremos para la siguiente semana. A ver, viendo entonces, la siguiente semana nos tocaría la última de segunda unidad y aprovecharíamos en todo caso el 25 de julio para que hagan exposiciones. No queda de otra. Bueno. Ya, no se olviden marcar la lista de asistencia, muchachos. Ya.
De repente tienen alguna duda, consulta sobre esta guía. Sobre el número de moles ya les he explicado, ¿no? Tenemos que calcularlo reemplazando la presión de milímetro de mercurio atmósfera, ¿no? Y en el caso del volumen, cambiarlo a litros, ¿no? De tal manera que nos dé un valor adecuado. Y ahí puedan encontrar el valor en moles. Bien, quizás tengan alguna otra consulta, duda, confusión. Métodos mínimos cuadrados, ¿está entendido? Jóvenes, pero parece la semana ¿Podría les ha explicar otra vez, afectado. profe? Mínimos cuadrados, Sí, en el Excel. ya. Pero déjame cargar rapidito el Excel. Semana 6. Ya. ¿Se puede apreciar? ¿Sí? Confirme. Sí, profesor. Ya, bueno, aquí lo que yo hice la otra vez es reemplazar los datos que había trabajado en el simulador, ¿no? Había copiado y pegado acá, como se dice. Bueno, en todo caso, ir reemplazando los valores. Si pueden fijarse aquí en la relación pues, de esa función, que sería y versus x. Entonces, en la parte vertical colocamos los valores de la inversa de la presión y en la parte horizontal los valores del volumen. ¿Por qué tomar en consideración la inversa de la presión? Pues como ustedes vieron en el simulador, cuando ustedes relacionan presión versus volumen, les sale una curva asintótica. Al ser una curva asintótica, el método de mínimos cuadrados no se aplica, no funciona. Recuerden que ustedes van a encontrar con método de mínimos cuadrados dos parámetros, el intercepto y la pendiente de una recta. Ojo, estamos hablando de una recta. Entonces, al tener una relación lineal, y ustedes tienen como representación una gráfica, la ecuación de una recta, ustedes deben encontrar dos parámetros importantes, la pendiente de la recta y el intercepto de la recta. El método de mínimos cuadrados te ayuda a encontrarlos. ¿A través de qué? De los datos que representen ese comportamiento lineal. Si nosotros no tenemos un comportamiento lineal, método de mínimos cuadrados no te va a servir. ¿Ya? Entonces, lo que se puede hacer es distintas técnicas, distintos artificios para convertir ese comportamiento curvo, ¿no? De una asíntota a un comportamiento lineal. Como pueden observar, uno de ellos, el más estratégico y sencillo, es de convertir, ¿no? La presión a 1 sobre presión. De tal manera que el comportamiento de esa asíntota se comporte finalmente, se transforme finalmente en una línea recta, ¿no? Como mencionaron sus compañeros, ahí vieron la gráfica de sus compañeros, ¿no? Entonces, este comportamiento, digamos, curvo, asintótico entre presión y volumen, debido a que ustedes ya saben que si la presión aumenta, el volumen disminuye, o si la presión disminuye, el volumen aumenta, ¿no? Lo podemos ajustar haciendo esta conversión, 1 sobre presión. ¿Que, profesor, puede haber otro método? Sí, puede haber otros métodos, ¿no? Cuando tenemos incluso comportamientos de tipo asintóticos que puedan expresar, no sé, quizás expresiones de relaciones de exponencial o relaciones potenciales, entonces nosotros podemos aplicar la inversa, ¿no? De una potencia. Entonces, eso sería aplicar logaritmos. Y al aplicar logaritmos, también podemos convertir de una curva a una línea recta, ¿no? Entonces, cualquiera de esos métodos es válido, ¿sí? Es válido.
En este caso es mucho más sencillo para ustedes invertir aquí la presión y automáticamente la misma curva que tenía, ¿no? En la relación presión versus volumen, se convierte a una línea recta, ¿sí? Eso creo que les mostré, bueno, al final lo pudieron ver en el simulador, no sé si está acá, vamos viendo, creo que estaba, en el simulador estaba acá. Aquí les di, ¿no? Copiar. Perfecto. Acá está. Entonces, tocábamos un dato, subíamos un poco más, esperábamos que llene, subíamos otro poco más, y así, ¿no? Puedo yo reemplazar estos valores generando presiones distintas. Hay que esperar que termine nada más. 14, que llegue ahí, y listo, vamos a poner que son esos datos. Entonces hago mi gráfica y fíjense, ¿no? Aquí hay una curva. Entonces cuando yo hago 1 sobre presión, se convierte en una recta. Fíjense los datos, ¿no? Si yo grafico presión versus volumen, aquí hay una curva, miren. Y de tipo asintótica, ¿no? Entonces, conforme baja la presión, el volumen aumenta. Conforme baja el volumen, la presión aumenta. Entonces, si yo relaciono presión versus volumen, metros mínimos cuadrados no me va a salir, ya que, como les he mencionado, metros mínimos cuadrados hace un ajuste de una línea recta, ¿no? Entonces, tengo que convertir esta curva a una relación lineal. Aquí, como vemos, una recta de puntos. Entonces, entendemos que es una relación lineal cuando el comportamiento entre la variable y y la variable x da la expresión, ¿no?, de una representación geométrica de una línea recta, ¿no? Entonces, todo esto nos forja la pendiente y donde se intercepta acá se conoce como el intercepto. Ya ustedes saben que la pendiente vendría a ser la tangente del cateto opuesto con respecto al cateto adyacente. Entonces, acá entre dos puntos podemos trazar un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, este cateto opuesto vendría a ser aquí la diferencia entre estos dos puntos en el eje Y. Y el cateto adyacente, la diferencia entre los dos puntos en el eje X, ¿no? Entonces, la pendiente es la tangente, ¿no? O vendría a ser este cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿La tangente de quién sería? Del ángulo que forma aquí. Entonces, el metro mínimos cuadrados nos apoya, dice, tomando en consideración estos datos que obtenemos, o sea, todos estos. De hecho, ustedes saben qué ha sido esto, ¿no? Pero para convertirlo a una línea recta, he tenido que hacer esto, ¿no? Este proceso. Entonces, tengo este dato, este otro, este otro, este otro, este otro, este otro, relacionado con el volumen, me da una relación lineal. Si tengo una relación lineal, metros mínimos cuadrados me sirve. Entonces, para metros mínimos cuadrados, lamentablemente voy a tener que usar estos datos, estos de acá. Y es lo que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Si yo utilizara los datos de presión versus volumen, como sucedió con un grupo, entonces este de aquí me va a salir valores enormes. Y su relación es de una curva. Entonces, al aplicar metros mínimos cuadrados, la relación de la curva no me va a servir. No me va a servir porque metros mínimos cuadrados solo sirve para encontrar intercepto y pendiente de una línea recta, ¿ya? No de una curva, ¿sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, cuando yo ya reemplazo esta relación, incluso pueden tomar en consideración esto, ¿no? Dice insertar una gráfica de dispersión de puntos con línea. ¿Ven? Ahí tiene. Es una línea recta. ¿Y se dan cuenta? Es una línea recta. ¿Sí?
Entonces, al ser una línea recta, recién puedo yo calcular el intercepto y la pendiente, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el método de mínimos cuadrados. Método de mínimos cuadrados. Bien, en el método de mínimos cuadrados les he comentado de que utilizando estas dos variables, ahora para mí sería mi variable y aquí, mi nueva variable y mi nueva variable x acá, ¿no? Entonces reemplazo aquí el valor de x y y que yo voy a analizar, que supuestamente tiene una relación lineal, ¿no? Y empiezo a trabajar de acuerdo a la expresión estadística de estas ecuaciones. Entonces tengo aquí que esta ecuación, que veo como A1 vendría a ser el valor de la pendiente, y esta otra ecuación el valor del intercepto. ¿Sí? Entonces veo que los valores que tengo dentro de la pendiente es n, que representa el número de datos. Ahí está, el número de datos. ¿Cuántos datos he trabajado? 12. Listo, 12. Por el producto, miren, de la sumatoria de x por y. ¿Qué significa sumatoria de x por y? Significa que aquí voy a multiplicar x por y. Acá está el valor del producto de estos. Miren. Ahí está el producto de estos. X por y. Y así lo voy a hacer para todos. Al final, voy a aplicar sumatoria. O sea, todo esto lo voy a sumar. Y me debe dar esto. ¿Se dan cuenta? Entonces pongo suma de todo esto. Eso me va a dar entonces la sumatoria de x por y. Este valor lo reemplazo aquí. Aquí. O aquí también, ¿no? Sumatoria de x por y. Listo. Tengo otro dato, sumatoria de x. Quiere decir que aquí están mis x. Voy a sumar todo esto. Y aplico la suma de todo esto. Listo. Entonces aquí me va a dar la sumatoria de x. Reemplazo aquí. ¿No? Reemplazo aquí. Y reemplazo aquí también, ¿no? Aquí. Claro, porque es sumatoria de x. Pero lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Muy bien. Tengo la sumatoria de y también igual acá. Y tengo acá. Valor de y que es 1 sobre p, ¿no? Reemplazo todos sus valores correspondientes aquí. Y voy a aplicar en este lado la sumatoria de todo eso. Bien, teniendo la sumatoria de todo eso, vendría a ser sumatoria de y. Reemplazo aquí. Reemplazo aquí también, ¿no? Y bueno, también hay otro parámetro importante. Miren que observo que es x cuadrado. X cuadrado, x cuadrado. Sumatoria de x cuadrado. Entonces, si este es x, este vendría a ser x por x, ¿no? X al cuadrado. Reemplazo los valores. Y aquí va a ser la suma de todos estos. Entonces este dato vendría a ser la suma de x cuadrado. Ahí está. La suma de x cuadrado, ¿dónde voy a reemplazar? Aquí. Aquí. Y aquí. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profesor. Ya, al tener entonces el valor de esta tablita y reemplazarlo en la ecuación A1 y A0, yo tengo aquí para A1 el valor de la pendiente y para A0 el valor del intercepto. Entonces, reemplazo la fórmula para el caso de la pendiente. Ahí está, toda la fórmula que reemplazo aquí, lo que sus compañeros también comentaron, ¿no? Lo que hicieron. Fíjense cómo tienen los datos de n y los datos de las sumatorias que se reemplazan aquí ya en la fórmula, ¿no? Listo, vendría a ser todo esto. Y me sale que su pendiente es 3.7602 por 10 a la menos 5. Para el caso del intercepto, también de la misma manera. Reemplazo los valores que tengo aquí, ¿no? Se supone que aquí está sumatoria de y por sumatoria de x cuadrado menos sumatoria de x por sumatoria de xy sobre n por sumatoria de x cuadrado menos sumatoria de x todo elevado al cuadrado, ¿no? Reemplazo aquí. Y debe darme el valor del intercepto. Entonces la ecuación de la recta que yo obtengo es 3.76 por 10 a la menos 5 x menos 1.79 por 10 a la menos 7, ¿no? Entonces entiendo lo siguiente, que si yo reemplazo el valor de x, por ejemplo 32.7,
debe darme 0.01229, ¿no? Como valor de Y. De acuerdo al comportamiento lineal que tiene, ¿no? Si yo reemplazo de repente 14.9 aquí en X, debe darme como respuesta en el eje Y, o sea, aplicando 3.76 por 10 a la menos 5 por 14.9 menos 1.79 e a la menos 7 debe darme Y, que es 0.056, ¿no? Bueno, reemplacemos en todo caso a ver el valor de X, que es 32.7. Calculadora. Vamos a ver acá. 32.7 por 3.76. Uy, acá va a estar más bravo, perdón. 3.76 entre 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Por 32.7, ¿ver? Ahí está, 0.01229. 0.01229. Ahí está. Y esto debemos restarle este valor de 1.79 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Entonces, más o menos debería salir. A ver, ¿por qué sale un valor más pequeñito? Anotemos, ¿ya? 0.01229. 52, así lo voy a poner, ¿ya? Vamos a cerrar aquí. 1.79 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enorme, bueno. Entonces esto viene a ser 0.000 030 179. ¿Habrá calculado bien el 3.76 por 10 a la menos 5? A ver. 3.76, 0.2 por 10 a la menos 5. Bueno, así me está diciendo que está saliendo. A ver. Ya. Han reemplazado los valores. Este debe ser en mililitros y el otro debe ser milímetros de mercurio a la menos 1. Perdón. Milímetros de mercurio a la menos 1. Ya. Nuevamente. 3.76 entre 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya. Por 32.7. Ah, yo he calculado mal, ¿no? Puse 4 ceros en vez de 5. Está bien. Está bien, entonces. Ahí está, ¿ven, no? 001229 52. Entonces esto de acá es lo que se va a restar con 1.79 por 10 a menos 7. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen esta ecuación empírica, les da la relación que tendrían de ese comportamiento lineal, ¿no? 3.76 por 10 a menos 5, X vendría a ser el volumen. O sea, si usted reemplaza el valor de volumen, tiene que darles Y. Es decir, el valor de 1 sobre presión, ¿no? Entonces, en ese caso, ya ustedes han obtenido esa relación lineal, ¿no? Ahora, de esa relación lineal también ustedes podrían despejar y encontrar quizás el valor de NR por T. Por supuesto, tendrían que despejar el valor de R, el valor de la temperatura y aproximar el número de moles también, ¿sí? También podrían hacer ese proceso. Yo les dije sencillamente, miren muchachos, para que no se confundan mucho, entonces trabajen aquí presión versus volumen, ¿no?
Ustedes saben que la presión está en milímetros de mercurio, el volumen en mililitros. Entonces lo pueden convertir milímetros de mercurio a atmósfera y el volumen de mililitros a litros. De tal manera que reemplaza el valor de la constante de gases que ya les he dado, ¿no? Que es 0.082, no me acuerdo muy bien. Atmósfera es litro por mol grados Kelvin, ¿no? Entonces simplemente reemplazan los valores, por ejemplo, ¿no? Volumen 35 mililitros a litro lo convierten y 760 milímetros de mercurio lo convierten en atmósfera. Reemplazan el valor teniendo la temperatura constante, ¿no? O sea, pueden ustedes definir la temperatura, no sé, a 300 grados Kelvin si gustan, ¿no? Puede ser su temperatura ambiente que ustedes hayan definido. Reemplazan el valor, dividen presión, volumen sobre R por T, como ahí estuvieron haciendo sus compañeros, y encuentran el número de mol para este dato. Van también a trabajar aquí, de repente va a haber una variación, de repente va a ser mayor o va a ser menor. Igual aquí, puede ser un poquito mayor, un poquito menor, igual acá, igual acá, igual acá. De tal manera que les va a salir casi semejantes, puede variar un poquito. La variación pues, debe ser en décimas, quizás, ¿no? Centésimas, quién sabe. Pero ese valor, ustedes pueden sacar un promedio, ¿no? Y tendrían quizás el valor constante del número de moles que está sometiéndose aquí en el caso de el gas que estaríamos trabajando aquí en el émbolo, ¿no? En este caso es aire. Parece que es aire, programado aire. Pero es una cantidad de número de moles tan chiquitita, tan pequeñita que está por debajo de la unidad, ¿no? Entonces eso, por eso me sorprendió de que hayan calculado ustedes valores tan altos, ¿no? ¿Sí? Y eso hay que verificarlo, ¿ya? En el caso entonces de mínimos cuadrados, como ya les mencioné, mínimos cuadrados nos permiten encontrar el intercepto y la pendiente, ¿sí? Y solamente para una relación lineal. Y utiliza los datos que ustedes están teniendo de la relación lineal, ojo, la relación lineal, para al momento de reemplazar estas fórmulas estadísticas, obtener la pendiente y el intercepto, ¿sí? La pendiente y el intercepto. ¿Qué encuentro yo con la pendiente y el intercepto? La ecuación característica de este comportamiento lineal. Ahí lo tienen, ¿sí? Entonces, va en función también de los valores que nosotros tengamos acá. Si estos valores están mal medidos, de hecho, la pendiente y el intercepto van a estar mal calculados. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de esos valores. Esto es solo un análisis estadístico, ¿no? Ese es un análisis estadístico. Entonces, ustedes saben que en el método de mínimos cuadrados, vamos a poner acá, ajuste por mínimos cuadrados, ¿no? Sucede esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos una serie de datos que tienen un comportamiento que va creciendo de forma lineal, lo más salomónico, lo más interesante es ver cuál debe ser el valor más real, el más aproximado, de acuerdo a los datos, con la realidad, ¿no? Entonces, se suele determinar por experiencia, ¿no? Que hay a veces muchas dispersiones y de las cuales yo quiero encontrar ese comportamiento lineal más ajustado. Entonces ahí yo tendría esto, ¿no? Entonces si yo analizo y considero de repente un punto acá y otro punto acá, voy a ver que hay puntos que se están dispersando, es decir, se están alejando de ese ajuste. Entonces, por el método geométrico yo puedo coger dos puntos y decir, bueno, de aquí a acá son mis puntos que me parecen los más reales. Pero es lo que yo considero, ¿no? Pero imagínense si al trazar estos dos puntos voy observando de que estos puntos de acá que están más alejados. Aquí podemos verlo con mayor precisión, ¿no? Aquí de repente tengo todos estos datos, 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y de repente el comportamiento veo que es lineal, ¿no? Pero aquí veo, miren, una gran dispersión. ¿Cómo he obtenido esa gran dispersión? Porque miren, he considerado aquí estos dos puntos, nada más. Estos dos puntos se trazan una línea recta y digo,
o acá incluso, ¿no? Aquí y aquí. Estas son la línea recta, pero al final hay puntos que están muy dispersados comparados con nosotros. Entonces, ¿cómo saber cuáles son los puntos correctos? De repente yo escogí este y este, ¿no? O escogí este y este. O escogí este y este, y así, ¿no? Entonces, uno nunca sabe exactamente cuál es el mejor ajuste. Para eso, entonces, tomo todos los datos, aplico mis métodos estadísticos y reemplazo, ¿no? Como ven acá, métodos mínimos cuadrados. Y tengo un ajuste, ¿no? Entonces, de todos los datos que yo tengo, obtengo el mejor ajuste, que depende de esos datos. Si mis datos están mal hechos, de hecho el ajuste está mal también, ¿no? De hecho. Como pueden ver acá, ¿no? Entonces, por el método mínimos cuadrados, ¿qué es lo que obtengo? La pendiente y el intercepto. Aquí está la pendiente y el intercepto. De tal manera que este ajuste se acerca más con la, digamos, la parte ideal, la parte que nosotros consideraríamos la más correcta que debe darse de toda esta dispersión de datos. Entonces, el método mínimos cuadrados utiliza los datos y encuentra la ecuación de la recta que corresponde con el ajuste de los puntos de los datos. Y de ese ajuste yo puedo observar cuánto se dispersan los datos, ¿no? Cuáles son los que están más, digamos, relacionados con la parte, digamos, empírica del experimento. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Hago el ajuste y yo podría tener datos menos dispersos y datos más dispersos, ¿no? Esos datos más dispersos yo lo podría llamar como si fuera la incertidumbre también de los datos experimentales. Aquí tengo, ¿no? La dispersión de datos. Aquí lo vemos también, miren, ¿no? Aquí vemos una manera interesante también, ¿no? A veces el mismo comportamiento de los datos no dan del todo perfecto, ¿no? De repente da la impresión de que tuviera un comportamiento casi como una curvatura, pero en realidad está continuadamente, ¿no? Seguimiento. Entonces puede ser que tenga un ajuste lineal. Entonces utilizamos todos los datos, aplicamos método mínimo cuadrados y se debe darme el ajuste lineal de acuerdo a todos los datos. Entonces también tener mucho cuidado, ¿no? A veces el comportamiento, uno piensa que este es de la ecuación de línea recta, ¿no? Cuando de repente no es exactamente la ecuación de línea recta. ¿Sí? Por ejemplo aquí, ¿no? Miren, unos datos más dispersos todavía. Y ni que hablar de esto, ¿no? ¿Cómo saber cuál es el valor, no? Esto parece más una constelación de estrellas aquí y no tendría un sentido, ¿no? Da la impresión de que se formara aquí la osa mayor, la osa menor, ¿no? Y menos una función lineal. Pero bueno, tú utilizas todos los datos y aplicas método de mínimos cuadrados. Si vas observando que durante todo este comportamiento tiene un comportamiento lineal, ¿no? Entonces puedes aplicar método de mínimos cuadrados, por ejemplo aquí, ¿no? Miren. ¿No? Entonces, estos datos, digamos, a pesar que son cantidad, siempre tiene la tendencia a ir hacia arriba y relacionarse, ¿no? Relacionarse aquí. Entonces, entre el eje Y y el eje X, como si fuera una línea. Entonces, cuando hay eso, podemos aplicar método mínimos cuadrados. Cuando no hay eso, es decir, cuando hay una curva, como esta, ¿no? Entonces, ya esto no es un comportamiento lineal, es una curva que está apareciendo. Pero deberían decir, profesor, de repente aquí hay una línea recta. Sí, puede ser, siempre y cuando consideres de aquí para acá, ¿no? De aquí hasta acá, de repente. Pero de aquí para acá no creo. ¿Por qué? Porque hay demasiados datos que están dispersados a un costado. Pues tienen que ir en el mayor ajuste. Tienen que considerar puntos que deben pasar por él, ¿no? Aunque hay varios puntos también que se dispersan, ¿sí? Como es este caso. ¿Sí? Hay varios puntos que se unifican con relación lineal y otros puntos que se dispersan también. Y bueno, y la línea recta no necesariamente
puede tener pendiente positiva. También puede tener pendiente negativa. Por aquí vi una de pendiente negativa. Esto, por ejemplo, ¿no? Pendiente negativa. ¿Está? Aquí también, ¿no? Pendiente negativa. También. Bueno. Entonces, solamente nos sirve para una relación lineal. Recuérdenlo, solo una relación lineal. Bien, entonces nos sirve para esto, ¿no? Nos sirve para estos. Cuando ya son curvas, como ven acá, entonces lo que podemos hacer, y es lo que nos ha tocado también en la práctica, la ley de Boyle, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una conversión, ¿no? Convertir de repente la inversa en el eje X o la inversa en el eje Y, ¿sí? Ahí estamos trabajando la inversa en el eje Y, ¿no? En la práctica. Pero también hay otros métodos, ¿no? Entonces dice, puede ser que tengas un modelo exponencial o un modelo potencial. Entonces, fíjate, en el modelo exponencial tienes que la ecuación ya es una línea recta. Es una función exponencial. Miren, aquí está la constante de Neper, o Naper, ¿sí? Elevado a la variable, ¿no? Digamos, el valor de la potencia expresado en función de la variable X, ¿no? Igual también para el modelo potencial, ¿no? Igual, para un modelo potencial, entonces es una relación en la cual representa una potencia, donde la variable X vendría a estar representándose, ¿no? A través de un parámetro de potencia, ¿no? Igual, miren, en los dos casos se aplica el logaritmo, ¿no? Miren, logaritmo. Es mucho más sencillo aplicar el logaritmo natural en la constante de Naper, porque ya saben que el logaritmo natural es el logaritmo en base de la constante de Naper, ¿no? Se simplifica por, digamos, por la parte de conversión de algoritmos, ¿no? Y se hace más sencillo incluso encontrar. De tal manera que al aplicar logaritmos, convierto esta función exponencial a una línea recta, miren. Una línea recta. Entonces, la nueva función de y, o la nueva variable y, es igual al intercepto más la pendiente por la variable x. Miren, rapidito. Hago una conversión de logaritmos y automáticamente tengo la curva convertida en una línea recta. El modelo potencial también de la misma manera, ¿no? Aplico logaritmos, miren, y convierto, ¿no? Logaritmo de y igual logaritmo de a más beta logaritmo de x. Logaritmo de y es mi nuevo y, logaritmo de alfa, mi nueva constante, beta, mi nueva pendiente, y logaritmo de x, mi nueva variable x. Entonces, yo puedo convertir un modelo potencial a un modelo lineal. Y ahora sí, una vez que tengo estas expresiones, yo puedo aplicar método mínimos cuadrados. ¿Bien? Método mínimos cuadrados. Pero ya aplicaría método mínimos cuadrados a la variable logaritmo natural de y, o a x, o a la variable logaritmo de y logaritmo de x. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Pero siempre y cuando tenga yo un comportamiento lineal. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces no olvidarse. Este método de mínimos cuadrados me permite utilizar dos variables, variable y variable x, que se relacionan y que tienen un comportamiento lineal. Aplico fórmulas estadísticas que me permiten dar el ajuste de todos esos datos a una línea recta. Esa línea recta representa el mejor ajuste, ¿ya? Para darles una idea, no solamente en física, sino de repente en economía. Entonces tú quieres de repente encontrar el mejor ajuste entre tus ganancias y tus pérdidas en un negocio. Entonces relacionas tus valores de ganancia y tus valores de pérdidas y analizas todos tus datos y quieres encontrar el mejor punto que te represente el equilibrio entre tu ajuste de ganancias y tu ajuste de pérdidas. De tal manera que tú encuentras una relación lineal y esa relación lineal lo que haces es, al aplicar métodos mínimos cuadrados, es encontrar el valor de la pendiente del intercepto que representa el comportamiento de tus gastos
¿no? Y tus ganancias, tus pérdidas y tus ganancias. Entonces, con eso tú ajustas, tú te das cuenta que a través de ese ajuste tú puedes de repente reducir tus pérdidas para obtener mejor ganancia o, ¿no? De repente bajar o de repente relacionar, en todo caso, tus ganancias de tal manera que tus pérdidas sean más reducidas, ¿no? Es una forma de ajustar también el comportamiento en la economía. No solamente se puede aplicar métodos menos cuadrados para análisis de experimentos, sino también para la vida diaria, ¿no? En comportamientos, no sé, incluso gerenciales, ¿no? Si alguna vez ustedes han llevado hay un cursito, investigación de operaciones. ¿Han llevado investigación de operaciones ustedes alguna vez? En economía, para la industria. Todavía. Pero si van a llevar el curso o nunca han escuchado hablar del curso. En ingeniería. ¿No? Bueno, para ser más claro, investigación de operaciones es un curso que investiga sobre el análisis de tus, digamos, operaciones, como indica su nombre, tus operaciones económicas que haces en la empresa, ¿no? Entonces, siempre el ingeniero, ¿no?, que está a cargo de las operaciones financieras, trata de ver la forma, cómo ajustar las pérdidas, ¿no?, con las ganancias. Y ustedes saben que a la empresa le encanta, ¿no?, tener menos pérdidas y mayores ganancias. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Es haciendo un ajuste de todos sus gastos y un ajuste de todas sus ganancias obtenidas, ¿no? Entonces, relacionan sus gastos de repente con la cantidad de trabajadores, sus ganancias con la cantidad de ventas y así, ¿no? Entonces van viendo esos ajustes y van obteniendo, digamos, los parámetros más óptimos. ¿Y cuáles son los parámetros óptimos? Ellos van decidiendo, ¿no? Bueno, necesitamos máximo este personal. Si incrementamos un personal más, ya empezamos a tener pérdidas y reducimos las ganancias y así, ¿no? De tal manera que para poder identificar esos ajustes de toda esa dispersión de datos, aplican investigación de operaciones este punto que se llama ajuste, ¿no? Que muchos lo conocemos como método mínimos cuadrados, ¿no? Otro lo llama como ajuste de curvas o ajuste de líneas rectas, comportamientos lineales, etc. ¿Ya? Entonces, es un método estadístico que te permite encontrar el mejor ajuste de una dispersión de datos, ¿no? Entonces, de todo esto. Tienes una relación Y y una relación X, una serie de datos, tú puedes encontrar el mejor ajuste que se dé entre todos los datos. ¿Sí? Tienes, por ejemplo, este comportamiento aquí. Entonces, tú quieres observar el mejor ajuste entre todos los datos, entre todo comportamiento que tenemos aquí. Miren, tiene un comportamiento siempre lineal. Entonces, aplicamos métodos mínimos cuadrados, obtenemos la línea recta que corresponda en ese comportamiento. Y de acuerdo a esto podemos decir, bueno, este dato se dispersó en pequeñas cantidades, este con mayor cantidad, este más con mayor cantidad y este más, ¿no? Entonces analizas, ya muy bien, este dato o puede haber sido un error experimental o puede ser también parte de un proceso, ¿no? Como en el caso si es un proceso financiero, entonces están viendo de que aquí te está generando más gastos, ¿no? O de repente está generando más ganancias, eso ya depende, ¿no? Eso depende de lo que estés estudiando, ¿no? Entonces, ven que el punto ideal sería este. Vamos a suponer que aquí represente 800 hombres y aquí represente 700 hombres, dice. Hay que despedir 100 hombres para obtener el mejor resultado, ¿no? Es por darles una idea, ¿no? Entonces, como dicen, el ingeniero que está dedicado a lo que es investigación de operaciones, finanzas de una empresa, es el más odiado, ¿no? Porque al final es el que da la sugerencia al jefe, al empresario máximo. Bueno, para que tengas un mejor resultado en esto, hay que tener la menor cantidad de trabajadores. O también de repente en lo contrario, ¿no? Dice, quieren producción mayor, entonces la mejor expresión de repente de trabajo, ¿no? Quizás que haya más cantidad de horas por hombre, entonces necesitan contratar más personal para tener mayor eficiencia, ¿no? Y así. Entonces, depende de lo que estén analizando, es, digamos, el ajuste que te da. Método mínimos cuadrados simplemente es una estrategia de trabajo,
unas fórmulas que te permiten encontrar la pendiente del intercepto, y a la interpretación de lo que estás relacionando depende mucho del ser humano, ¿no? Del personal que está utilizando este ajuste. ¿Sí? Igual acá, ¿no? Si tiene un comportamiento de estos, puedes aplicar un ajuste, y a través de este ajuste, pendiente negativo, también puedes ver cuánto es, digamos, la dispersión que tiene. ¿No? Aquí pueden ver también, ¿no? ¿Sí? También puede resultar es que ustedes están viendo de repente salinidad versus profundidad, también, ¿no? Entonces pueden observando salinidad versus profundidad y van observando de que conforme haya más profundidad, de repente hay más salinidad, o al revés, ¿no? De repente hay un comportamiento inverso, sale una pendiente negativa, ¿no? ¿Sabes? Entonces ustedes van viendo, suponiendo que sea así, ¿no? Salinidad versus profundidad, y a más profundidad y mayor salinidad, ustedes van observando este comportamiento. Entonces dirán, de todos estos datos que estoy teniendo, ¿cuál sería el mejor comportamiento? Aplican un ajuste, ¿no? El ajuste les indica que este debe ser el mejor comportamiento de todos los datos que toman. O sea, acá no estamos mintiendo, aquí simplemente estamos tomando todos los datos y de todos los datos obtenemos un resultado final. ¿Cuál es ese? El mejor ajuste. ¿Sí? Ahora, de ese mejor ajuste habrá pues datos que son más dispersos y otros que son menos dispersos, ¿no? Otros coinciden, ¿no? Esta es una idea entonces de cómo se comporta esa relación. Salinidad versus profundidad. Puede ser que le salga así, ¿no? También. Mayor salinidad, menos profundidad también, ¿no? Una relación que va cambiando, ¿no? Entonces, mayor salinidad, menos profundidad. Menos salinidad, más profundidad. También puede haber dado este comportamiento y ustedes pueden hacer un ajuste. Al hacer el ajuste, ustedes saben, ¿no? Estamos hablando, esa es la relación que tendría del comportamiento característico, ¿no? Entre salinidad y profundidad. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para hacer esto? No voy a acumular los datos y verlos y observarlos uno por uno. No, aplico un ajuste de todos los datos, un ajuste. Y de acuerdo a los datos de ajuste, yo lo que veo es cuánto se dispersa, ¿no? Entonces, esa dispersión me va a dar una idea, por ejemplo, de mis valores que he obtenido con el equipo o un instrumento que haya hecho la medición. Y puedo observar, ¿no? En dónde está más dispersados los datos, qué ocurrió. De repente, puede ser que busque como estrategia una profundidad definida y esa profundidad definida no sea de todo constante, sino esté variando, ¿no? Así como el viento, ¿no? Ustedes saben que el viento a distintas alturas pues varía también la velocidad del viento, ¿no? Entonces la dirección quizás puede ser casi, podríamos llamarle continuada, ¿no? En una dirección hasta ciertas temperaturas o hasta ciertas horas del día, ¿no? Cambian las horas del día, o se atardece o anochece y también puede cambiar la dirección del viento. Pero en relación a la velocidad del viento, conforme haya más altura, pues vemos que hay más velocidad, ¿no? Entonces, esto te da una idea de cómo se comportaría, ¿no? De repente es algo variable. Si acá viéramos de repente salinidad versus profundidad, entonces vamos viendo que esta profundidad tuve mejor ajuste. Esta no, esta peor, ¿no? Esta profundidad de repente no hice la buena medición. Aquí, ¿no? Entonces, le interesa de acuerdo a tus datos. No inventas datos, sino tus datos los acumulas, los reemplazas y obtienes el ajuste. Y esto te ayuda entonces a poder investigar cuál es su dispersión obtenida, qué significa esa dispersión, ¿no? De repente, de acuerdo a tus datos, te has dado cuenta que aquí en esta profundidad está mal medido, ¿no? Vuelves a medir aquí, entonces vas anotando. Muy bien, aquí he tenido más errores, ¿no? Entonces, vuelvo a medir nuevamente y me aseguro de que esta profundidad lo haga lo mejor posible. Si vuelve a suceder lo mismo, ya te da una idea de que algo está sucediendo, ¿no? El comportamiento quizás no sea del todo lineal, de repente es curvo. Quizás, ¿no? Y si es curvo, tendrás que aplicar una estrategia, convertir la curva a una línea recta. Y de ahí nuevamente aplicar método mínimos cuadrados y ahí se va a ajustar mejor, ¿no? Quizás
se convierta finalmente, hay otra en pendiente negativa. Bueno, casi muy poco ponen pendientes negativas aquí. Bueno, para ser más claro, algo así. Pendiente positiva, de repente veo que esto no tiene mucha dispersión o es aparente con una curvatura, aplico el ajuste y al momento de hacer el ajuste, de repente, al hacer el cambio, la conversión de una curva a una línea recta, ¿no? Y nuevamente al hacer el ajuste, obtengo, miren que la dispersión de datos se ajusta más. ¿Sí? Entonces esto puede suceder, ¿no? Entonces, como les mencionaba, vemos que el comportamiento no es lineal, sino que hay tanta dispersión, en el primer ajuste hay tanta dispersión, entonces me da una idea, una sospecha de que posiblemente sea alguna curva. Al trazar una curva, ¿no? Más o menos me imagino que es esta, ¿no? Entonces puedo aplicar una conversión, puedo convertir este 1 sobre esta variable o este 1 sobre esta variable y puedo convertirlo a una línea recta, una relación lineal, ¿no? Algo así como esto, ¿no? Una relación lineal. O puedo aplicar logaritmos también, ¿no? Listo. El hecho que lo convierto en una relación lineal y puedo aplicar métodos mínimos cuadrados. Cuando tengo métodos mínimos cuadrados, hago un ajuste. Si veo que ese ajuste se pega más con los datos, entonces quiere decir que es el mejor ajuste, ¿no? De tal manera que yo obtengo para ese nuevo ajuste, ya sea por logaritmos o sea por inversión de variable, tengo el valor de la pendiente y el intercepto. Entonces, de acuerdo al valor de la pendiente y el intercepto, yo puedo ir reemplazando valores del nuevo y, el nuevo x que he transformado, ¿no? Y al reemplazarlo, vuelvo a convertirlo, el logaritmo, a potencia y automáticamente obtengo un ajuste de curva también, ¿no? Son estrategias, como se dice, de trabajo, ¿no? Y ustedes van a aplicarlo, seguro van a aplicarlo, ¿no? Van a aplicarlo. Ya, entonces es una idea, como ya les mencionaba, imagínense de que al momento de trabajar, suponiendo, ¿no? Suponiendo que hablan, por ejemplo, hacen medición de salinidad versus profundidad y les sale esto, ¿no? Entonces ustedes ya se huelen y dicen, no, este no es un comportamiento lineal específicamente, ¿no? Entonces haces un ajuste, puedes aplicar métodos cuadrados. Si ves que la línea de ajuste se dispersa mucho y hay muchos datos dispersados, entonces probablemente no sea una línea recta, tenga de repente una línea curva. Entonces reemplaza los valores, puedes hacer más mediciones, ¿sí? Al hacer más mediciones sigues viendo que el comportamiento se va curvando, entonces excelente. Y eso te da una idea de que es un comportamiento de curva, puede ser potencial o exponencial. Aplicas el artificio más adecuado para convertir ese comportamiento curvo a un comportamiento recto y ahí vuelves a aplicar métodos mínimos cuadrados. Aplicar métodos mínimos cuadrados te tiene que dar el mejor ajuste, ¿no? Algo así, más bonito, como dicen. ¿Sí? Por lo menos así que se vea, ¿no? Así sería lo ideal, ¿no? Entonces esto, al tener este comportamiento con una regresión tan pequeñita, me da una idea de que ya lo he convertido a través de un método, comportamiento curvo o un comportamiento lineal. Entonces, prácticamente el método mínimos cuadrados aquí lo ajusta. Al obtener esa ecuación de métodos mínimos cuadrados, pues prácticamente ya la tengo con respecto a este comportamiento, ¿no? Y gracias a eso vuelvo a hacer una conversión o reconversión de variables y obtengo finalmente el comportamiento de los parámetros de curva, ¿no? Se puede hacer, como se dice, magia con el método mínimos cuadrados en muchas cosas. Son métodos estadísticos muy buenos, importantes, que te ayudan a trabajar con la parte experimental, ¿no? Por ejemplo aquí, como yo les mencionaba, ¿no? Tengo esta curva, la convierto en una línea recta. Tengo el valor de la pendiente de intercepto. Este valor de la pendiente de intercepto me ayuda a encontrar los parámetros de esta curva. Miren, como magia. Igual aquí. Vente acá. Gracias a esto puedo encontrar el pendiente de intercepto. Y gracias al pendiente de intercepto puedo encontrar aquí el comportamiento de los parámetros de la curva. Igual para esta curva y así. ¿Ya? Entonces son formas, son estrategias. ¿Que puedo hacer ajuste en una curva? Sí, puedo hacer un ajuste en una curva. ¿Puedo aplicar métodos mínimos cuadrados para ajuste en una curva? No, exactamente. El ajuste mínimo cuadrado solamente se comporta para una línea recta.
al comportamiento lineal. ¿Pero que puedo convertir la curva a una línea recta? Sí. Puedes usar todas las estrategias que a ti te convengan. Una vez que ya tienes convertido a una línea recta, recién puedes ajustar mínimos cuadrados. ¿Que puedo hacer un análisis de estudio de mínimos cuadrados, de su dispersión de datos, con ya la conversión? Sí, excelente. ¿Puedo hacer una reconversión para convertir el dato dependiente e intercepto para obtener los parámetros de una curva? Sí, correcto. Hacer la inversa de un logaritmo, por ejemplo. Aplicas potencia y así, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Profesor. Sí, entonces, miren, método mínimos cuadrados, no confundirse, solamente me sirve para ajuste de líneas rectas, relaciones lineales. Entonces, la razón por la cual les he pedido de que ustedes conviertan esta curva por una recta es justamente para aplicar método mínimos cuadrados. Entonces, cuando ustedes aplican método mínimos cuadrados, me están dando el ajuste correcto, de acuerdo a los datos, el ajuste correcto de este comportamiento lineal. ¿Sí? Profesor, ¿puede haber otro método? Sí, el método geométrico. Puedes coger este punto y este otro punto, trazas una línea recta y ya tiene la pendiente. Y si llegas hasta el intercepto con la línea recta dibujada, aquí vas a encontrar el intercepto. ¿Sí? Pero si yo hubiera trabajado así, imposible, no puedo aplicar método mínimos cuadrados, ¿sí? O cuando aplique método mínimos cuadrados me va a salir así. Una pendiente para acá, negativa, una pendiente para acá, negativa, una pendiente para allá, negativa. Entre todos los datos de repente me sale una pendiente negativa por acá abajo. Y ustedes van a ver entonces que aquí los primeros se van a ajustar y los últimos que están acá o estos de acá van a dispersarse demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un artificio. Lo convierto en una línea recta. Miren, incluso tengo valor positivo del pendiente. Reemplazo los valores y automáticamente tengo el ajuste o el mejor ajuste de este comportamiento lineal. ¿Estamos claros? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que tengan, jovencitos? Bien. Entonces, para la siguiente semana vamos a hacer creo que es la última práctica de segunda unidad. ¿Ya? Y de ahí a la siguiente semana, como pueden observar, el 18 vamos a hacer la última práctica de la segunda unidad. Y el 25 pues tendrán que exponer primero la práctica que viene el 18. ¿Ya? Y de ahí pues ya los que restan y tengan suerte irán exponiendo el 25. ¿Ya? Entonces por favor no nos atrasemos, ¿sí? Si nos vamos atrasando vamos a tener que utilizar una fecha, puede ser el 1 de agosto para recuperar. Y recuerden de que ahí hay que tener mucho cuidado si ya comienzan, digamos, las fechas de exámenes y todo, ¿no? Evitar problemas de tiempo más que todo, ¿sí? Bueno, entonces supongo que alcanzará solamente 2 prácticas para segunda unidad y 2 prácticas más para tercera unidad. Muy bien. ¿No hay ninguna otra consulta, jóvenes? Voy a tomar entonces una evidencia también de que han estado acá presentes. No se olviden de marcar la lista de asistencia, ¿ya? Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay consultas, vamos a dejarlo hasta ahí. Cuídense bastante. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, vayan avanzando su trabajo, háganlo bien. La siguiente semana avanzamos la siguiente práctica. Y de ahí vamos buscando un tiempo para recuperen los que no han expuesto, ¿sí? Pero ojo, por favor, háganlo, porque conforme se van atrasando, van teniendo menos nota, ¿ya? Entonces, los que han cumplido ahora van a tener la mejor nota posible. Salvo, pues, los errores que han cometido, pues, supongo que lo irán a modificar de ahí, ¿ya? Lo van a solucionar. Pero, por lo menos, han expuesto bien. A mi parecer, han expuesto bien. ¿Ya? Listo. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor.